Hola, me llamo Eduardo, y quiero contar algo que me pasó hace algunos años en una carretera de cerro aquí en México. Hasta el día de hoy, no sé exactamente qué era eso, y sinceramente, prefiero no saberlo. Todo pasó cuando tenía 24 años. Yo trabajaba llevando mercancía entre pueblos pequeños. A veces me tocaba manejar de madrugada por caminos de sierra donde no había absolutamente nada, ni señal, ni casas, ni luz. Solo carretera, cerro y oscuridad. Esa noche venía de dejar unas cosas en un pueblo cerca de la sierra. Ya era tarde, como las 2 de la mañana, y decidí regresar de una vez para no perder tiempo al día siguiente. La carretera estaba completamente sola, ni un solo coche, ni siquiera perros o luces lejanas. Solo el sonido del motor y el viento golpeando la camioneta. Recuerdo que había una neblina ligera bajando entre los cerros, no tan pesada como para no ver, pero sí suficiente para que todo se sintiera raro, incómodo. Llevaba como una hora manejando, cuando vi algo en medio de la carretera. Al principio pensé que era un caballo, o una vaca, porque estaba completamente quieto, solo ahí parado. Pero mientras me acercaba, me di cuenta de que era un burro, uno grande, muy flaco, con el pelaje oscuro y sucio. Tenía la cabeza agachada, completamente inmóvil. Le toqué el claxon varias veces. Nada, ni siquiera reaccionó. Seguí avanzando lento, esperando que se moviera, pero no lo hizo. Y entonces, levantó la cabeza. Ahí fue cuando sentí algo horrible en el cuerpo. Sus ojos eran rojos, no brillosos como cuando les pega la luz. Rojos, intensos, como si estuvieran encendidos desde adentro. Y no apartaba la mirada de mí. Me quedé congelado unos segundos, porque no era normal. Ese animal me estaba viendo demasiado fijo, como una persona. Intenté convencerme de que era el reflejo de las luces, pero no, había algo mal en esos ojos, algo que me hizo sentir un miedo muy difícil de explicar. Decidí rodearlo. Me cargué un poco hacia un lado de la carretera y pasé lentamente junto a él. Mientras avanzaba, podía verlo por la ventana. No se movía, solo seguía mi camioneta con la mirada, y les juro que cuando pasé a su lado, sentí que sonrió, no como una sonrisa humana, pero sí algo malicioso. Apreté el acelerador y seguí manejando, intentando olvidar lo que acababa de ver. Pero unos minutos después, miré por el espejo, y ahí estaba otra vez, atrás de la camioneta, en medio de la carretera, parado. No tenía sentido. Yo había avanzado bastante, y no había escuchado nada correr, ni pasos, ni ruido, nada. Solo apareció otra vez, y ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Empecé a acelerar. El corazón ya me iba rapidísimo, y mientras más rápido iba, más sentía que algo estaba mal. Miré otra vez por el espejo, y ya no estaba detrás. Sentí alivio por unos segundos, hasta que lo vi, a un lado de la carretera, corriendo entre el monte, pero no corría como un burro, corría raro, demasiado rápido, y en ciertos momentos, parecía levantarse en 2 patas. Ahí fue cuando entré en pánico. Aceleré todo lo que pude. La carretera estaba llena de curvas y neblina, y aún así, seguía viendo esos ojos rojos entre los árboles, a veces adelante, a veces a un lado, como si esa cosa estuviera rodeándome. Recuerdo perfectamente un momento, cuando la camioneta empezó a fallar. Las luces bajaron de intensidad, y el motor casi se apagó. En ese instante, volteé hacia el cerro, y lo vi arriba, parado entre las piedras, completamente inmóvil, mirándome, con esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Pero ya no parecía un burro normal, se veía más grande, más alto, y sus patas se veían demasiado largas. Entonces escuché algo,
una especie de rebuzno, pero mezclado con algo parecido a una risa grave. Ahí sentí que algo me iba a pasar. La camioneta reaccionó otra vez y seguí manejando sin detenerme. No miré atrás, no frené, y no paré hasta llegar al siguiente pueblo. Cuando llegué, me bajé temblando. Un señor que estaba fuera de una tienda me vio pálido y me preguntó qué me había pasado. Le conté lo que vi, y nunca voy a olvidar cómo cambió su cara, porque lo único que me dijo fue: en ese cerro no debes detenerte por las noches, lo que viste no era un animal. Desde entonces, evito pasar por ahí después de medianoche, porque hasta el día de hoy, todavía sueño con esos ojos rojos, mirándome desde la oscuridad. Hola, me llamo Martín, y lo que voy a contar pasó en el pueblo donde crecí, un lugar pequeño, de esos donde todos se conocen, donde las calles quedan vacías después de las 10 de la noche, y cualquier ruido extraño se escucha desde lejos. Durante años pensé que eran simples historias para asustar niños. Hasta que pasó esto. Todo comenzó con rumores. Primero desaparecieron unos animales, gallinas, perros pequeños. Después empezaron a encontrarse cosas raras, basura tirada, huellas extrañas en el lodo, y algo que muchos coincidían en ver: un cerdo negro. Pero no un cerdo normal. Decían que era enorme, más grande que cualquiera que hubieran visto, con ojos muy oscuros, y una forma rara de moverse. La mayoría pensaba que solo era un animal salvaje escapado de algún rancho. Otros decían que era otra cosa. En ese tiempo yo tenía como 13 años, y recuerdo perfectamente cómo la gente comenzó a encerrarse temprano, porque el cerdo aparecía casi siempre de madrugada, en calles vacías, mirando fijamente las casas. Mi mamá incluso dejó de dejarme salir por las noches. Pero hubo algo que hizo que todo cambiara. Una madrugada desaparecieron 2 niños. Eran hermanos. Los habían dejado dormidos en un cuarto mientras sus papás estaban en una fiesta familiar a unas casas de distancia. Cuando regresaron, la puerta estaba abierta, y los niños ya no estaban. El pueblo entero salió a buscarlos, todos. Hombres con lámparas, con machetes, con palos. Recuerdo los gritos, las madres llorando, y el miedo, porque en pueblos pequeños, cuando desaparece un niño, todos sienten que algo malo anda suelto. Horas después encontraron a los niños. Estaban cerca del arroyo, llorando, temblando, y diciendo algo que dejó helados a todos. Decían que un cerdo negro los había estado siguiendo, que los miraba desde la oscuridad, y que escuchaban una voz que les decía que caminaran, que los siguieran. Nadie entendía qué estaba pasando, pero desde ese día, el pueblo decidió cazar a esa cosa. Las noches siguientes varios hombres se organizaron para vigilar. Entre ellos estaba don Ernesto, un señor muy respetado, de esos hombres que ayudan a todos. El primero en llegar cuando alguien ocupa algo, el que prestaba dinero, el que daba aventens, el que llevaba comida a familias necesitadas. Nadie sospechaba de él, nadie. La cuarta noche, lo vieron, un cerdo enorme, negro, parado en medio de la calle principal, completamente quieto. Los hombres comenzaron a seguirlo, y esa cosa no corría, solo caminaba lento, como si quisiera que la siguieran, hasta que llegó cerca del arroyo. Ahí fue donde todo se puso horrible, porque el cerdo se detuvo y empezó a mirarlos, pero no como animal, los estaba observando, como si entendiera todo. Uno de los hombres dijo que sus ojos parecían humanos, y entonces esa cosa se levantó un poco, no completamente en 2 patas, pero sí demasiado alto, demasiado raro. Los hombres comenzaron a gritar. Uno disparó al aire, y el cerdo salió corriendo hacia el monte. Todos fueron detrás de él, pero cuando llegaron entre los árboles,
Ya no había ningún animal, solo encontraron algo tirado entre la tierra, una camisa y unas botas. Las reconocieron de inmediato, eran de don Ernesto. Cuentan que lo encontraron horas después, desnudo, escondido entre los matorrales, confundido y lleno de rasguños. Dicen que no recordaba nada, pero jamás volvió a ser el mismo. Dejó de hablarle a la gente, ya no ayudaba a nadie, y empezó a encerrarse en su casa. Lo más perturbador fue que después de esa noche, el cerdo negro nunca volvió a aparecer, y aunque muchos en el pueblo nunca dijeron nada, todos comenzaron a evitar pasar cerca de la casa de don Ernesto por las noches, porque a veces, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban gruñidos, y algo rascando la puerta desde adentro. Hola, me llamo Iván, y sinceramente, después de lo que me pasó aquella noche, dejé de manejar por carretera después de medianoche, porque hay cosas allá afuera que no deberían existir. Todo pasó hace unos 4 años. Mi novia y yo veníamos regresando de visitar a unos familiares en un pueblo de la sierra. Ya era muy tarde, como las 2 de la mañana, y aunque ella me decía que mejor nos quedáramos a dormir, yo quería llegar a casa. Según el GPS faltaban unas 2 horas. La carretera estaba completamente sola, oscura, rodeada de cerros y monte. No había señal, ni casas, ni una sola luz. Solo nosotros, y el sonido del motor. Recuerdo que mi novia venía medio dormida, y yo iba tratando de mantenerme despierto con música baja, hasta que vi algo adelante, en medio de la carretera. Al principio pensé que era un perro, luego un becerro, pero cuando nos acercamos, vi que era una cabra, negra, grande, demasiado grande. Estaba completamente quieta, en medio del camino, con la cabeza agachada. Le aventé las luces altas esperando que se moviera. Nada, ni siquiera reaccionó. Mi novia despertó y me preguntó ¿por qué te detuviste? Le señalé hacia adelante, y en cuanto vio la cabra, se quedó callada. No sé cómo explicarlo, pero algo en ese animal se sentía mal, muy mal. Decidí avanzar despacio para rodearla, y justo cuando pasamos a un lado, la cabra levantó la cabeza. Nunca voy a olvidar sus ojos, rojos, no brillosos, rojos de verdad, como brasas, y nos estaba viendo directamente. Mi novia soltó un «no voltees», pero ya era tarde, yo ya la había visto. Apreté el acelerador y seguimos avanzando, intentando calmarnos, pensando que quizá era algún animal enfermo, pero unos minutos después, la volvimos a ver, más adelante, otra vez en medio de la carretera, exactamente igual, quieta, esperándonos. Sentí como se me revolvía el estómago, porque no tenía sentido. No había forma de que hubiera llegado ahí antes que nosotros. Mi novia ya estaba llorando bajito. Me decía, vámonos, vámonos ya. Pasamos otra vez junto a ella, y esta vez, la cabra sonrió. Lo juro por mi vida, no sé cómo describirlo, pero esa cosa movió la boca como si entendiera perfectamente que nos estaba aterrando, y cuando quedó a un lado de mi ventana, escuché algo, una voz, ronca, grave, como si alguien hablara ahogándose. Ya valieron, sentí que el cuerpo se me congeló. Mi novia empezó a gritarme que acelerara, y lo hice. La camioneta empezó a subir por una zona más cerrada del cerro. La niebla comenzó a ponerse peor. Entonces escuchamos golpes. Algo venía corriendo afuera. Volteé por el espejo, y ahí estaba esa cosa, corriendo junto a la camioneta, pero ya no parecía una cabra normal. Corría raro. En momentos, parecía levantarse en 2 patas, y aún así seguía alcanzándonos. Los ojos rojos brillaban entre la niebla. Mi novia iba llorando, rezando, y entonces esa cosa volvió a hablar, clarito.
pegado a mi ventana. Ya son míos. Ahí entré en pánico. Aceleré todo lo que pude. La camioneta comenzó a vibrar horrible. Las luces parpadearon. Y por un segundo, el motor casi murió. Entonces pasó lo peor. La cabra apareció enfrente, de golpe, parada en medio de la carretera. Pero ya no era completamente animal. Era más alta, más delgada. Las patas del enteres parecían brazos largos, y su cabeza seguía siendo la de una cabra, pero torcida, antinatural. Frené con todas mis fuerzas. La camioneta derrapó. Mi novia gritó, y esa cosa comenzó a acercarse lentamente, sonriendo, con esos ojos rojos clavados en nosotros. Malditos, me los voy a llevar, les juro, que pensé que nos íbamos a morir ahí. Cerré los ojos un segundo esperando el golpe, pero detrás de nosotros apareció otro vehículo, un tráiler. Las luces iluminaron completamente la carretera, y esa cosa desapareció, así de rápido, como si nunca hubiera estado ahí. El trailero se detuvo unos metros adelante. Nos bajamos temblando. El señor nos vio pálidos, y antes de que dijéramos algo, nos preguntó: ¿también vieron la cabra? Sentí que el estómago se me cayó, porque entonces entendí que no éramos los únicos. El trailero solo dijo algo más antes de irse: en ese cerro hay cosas que imitan animales, y si te hablan, es porque ya te escogieron. Hasta hoy, todavía sueño con esa voz. Y cada vez que manejo de noche, evito mirar demasiado tiempo hacia el monte, porque a veces, todavía siento que algo corre junto al carro.